Hablando de trabajos, dijiste que trabajaste en un restaurante. Sí, uff, es difícil la vida en Japón. Lo normal que está en la calle y te gritan, chino, chino, y te hacen así, bueno, esas cosas pasan, pero lo que me encuentran muchos amigos Nikkeis que nacieron acá, ellos como que en casa le enseñan español. Lo que me pasó a mí que mi mamá no me enseñaba español. Sinceramente es un poco difícil hacer amigos en Japón, pero no es imposible. Sí. O sea, ¿por qué aquí hay tanta basura? O sea, lo que no vimos hace Es ratito. que acá, de lo que yo entiendo, se juntan toda la gente que no quieren ir a la escuela. La mayoría son menores. Yo creo que mejor Sí, apagamos sí, la sí. cámara porque no queremos Sí, tener problemas. sí, no parece Habrá Japón acá. problemas, no son muy amigables los de Sí, aquí. sí, sí. Mejor vámonos de aquí. Sí. Vámonos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? ¿Y esa playera? De Argentina. ¿Quién eres? Dinos. Bueno, mi nombre es Yuki, tengo 24 años. Nací en Japón, pero a los 12 años me fui para Argentina. Y cuando entré a la universidad vine por una beca de nuevo a Japón. Terminé la universidad hace 2 años, pensaba ir a México como traductor, pero justo cayó la pandemia, no se pudo. Ahora estoy enseñando español, creo un poco de contenido. ¿Eres japonés? Sí, digamos que sí. O sea, tengo doble nacionalidad, pero sí, bueno, nací en Japón, crecí en Argentina. Pero tus padres no son argentinos. Mi papá es japonés y mi mamá es Nikkei argentina, de segunda generación. Segunda generación. Por eso muy tengo bien. mucha familia en Argentina. Eres creador de contenido en YouTube, también haces entrevistas. Yo entrevisto a los japoneses, random también, o mis amigos también, o latinos que vienen a Japón, más que nada para mostrar un poco más sobre la cultura japonesa. Yo veo que tienes a Sí. tu abuela también Sí. en Argentina. Sí, sí, sí. Bueno, mi abuela fue la que se emigró para Argentina. Primero fueron a Paraguay, después se fueron para Argentina. Mi abuela fue para Argentina porque quería trabajar como de agricultura y me parece que justo en ese momento, después de la guerra, había muchos japoneses que se iban para Argentina. Todos fueron primero para Paraguay, Brasil, esos lugares, pero en un momento creo que Paraguay no estuvo bien y después de eso se empezaron a emigrar para Argentina y bueno, mi abuela se emigró para Argentina, un lugar donde está lleno de japoneses. Ahí hay muchos Nikkeis, hay muchos japoneses. Tu abuela se fue a Argentina, Sí. ella conoció a tu abuelo. Sí, sí, me Sí. parece que sí. Bueno, en esa época como que me parece que no se podía viajar. Como que en esa época me parece que sí o sí tenía que viajar con una familia. No sé, pero mi abuela fue con una familia como que supuestamente era hijo de esa familia. Y creo que sí, me parece que lo conocí en Paraguay a mi abuelo y después se mudaron para Argentina. Ambos japoneses, sí. Sí. Pero tu abuela ya no quiere regresar a Japón. La verdad que lo que me contó mi abuela es que sí le gusta Japón, pero no para vivir, digamos, capaz unos 3 meses y ya se quiere volver de nuevo para Argentina. Que en Argentina ya tiene mucho conocido y como que entre los vecinos se abran, pero como en Japón normalmente no se habla con la gente, con los vecinos y toda esa cosa, capaz que no le gusta esa cosa. Le gusta, es más amigable, es más cariñoso allá en Argentina también, Sí, ¿verdad? Sí. eso me cuenta mi abuela. Mi papá es japonés Ah, y tu mi mamá mamá es- es Nikkei argentina. Nikkei. De lo que sé, me dijeron que se conocieron. Mi papá trabajaba en una panadería acá en Japón y creo que mi mamá entró como baito y me parece que de ahí se conocieron y creo que tuvieron, no sé, unos 2 años juntos. Mi mamá creo que había vuelto a Argentina 1 año, 2 años, pero después se vieron de nuevo porque me parece que se decidieron para casarse y bueno, así pasa. Ah. Sí, nací en Japón. La verdad es que había ido mucho a Argentina antes de ir a Argentina. Creo que ya habré ido como 7 veces de vacaciones, pero lo que pasó es que lo que me encuentran muchos amigos Nikkeis que nacieron acá, ellos como que en casa le enseñan español. Lo que me pasó a mí es que mi mamá no me enseñaba español. Entonces yo hasta los 12 años, cuando mi mamá decidió ir a Argentina, no sabía español. 12 años. Sí. 12 años. 12 años, sí. Tengo esperanza. Así que- Tenemos esperanza. Sí, así que me costó mucho aprender español. ¿Te costó? Sí, me costó muchísimo porque lo peor que mi mamá antes de ir a Argentina me dijo un mes antes que iba a ir para Argentina. Ah. Y yo, bueno, yo como niño no podía decir que no. Entonces me fui para Argentina con español 0-0 y después mi mamá me mandó a una escuela local y de ahí, bueno, más o menos pasaron 6 meses y bueno, pude mantener una conversación, pero
la verdad que me costó muchísimo aprender el español. 12 años viviendo Sí. en Japón Sí. solo con japonés. Llegas y no sabes español. No. ¿Te arrepentiste de haber ido a Argentina cuando eras más pequeño? Sí. Empecé la primaria, sexto año sexto grado de primaria en Argentina. Y bueno, en ese momento la verdad que no quería ir porque bueno, no sabía nada. Tenía la escuela a la mañana y a la tarde, creo que casi como 2 años, fui a como clases particulares todos los días y la verdad que no quería ir más. Porque encima lo que hacía yo en esa clase eran como clase de primaria de primer y segundo grado, como la conjugación de verbo, toda esa cosa. Ah, para aprender español. Sí, para aprender español desde cero. Y la verdad que no quería ir. Ahora que pienso, la verdad que fue muy buena la experiencia en Argentina y me sirve mucho que aprendí el español. Y ahora sí pienso que fue una buena experiencia, pero en ese momento creo que no quería ir, yo creo. Sí, no lo entendías en ese No, momento. no entendía. Porque ahora hablas los dos idiomas perfecto. Más o menos, el español todavía no, pero No, bueno, claro hago que lo sí. que puedo. Háblanos en japonés porque van a decir, no, es que este no es japonés. Pero 日本で一番好きな食べ物は何ですか？日本で一番好きな食べ物は、ここにある寿司が一番好きであすね。、本当だ？本当なの？本当です。はい。嘘じゃあこの寿司の中で一番好きなのはどれ？寿司で一番好きなのは、エビとエビ。ホタテとか、あ、エビとホそういうタテだ。マグロも好きですけど、ちょっとマグロは高いんで。マグロチトロ、すごいですね。大体何でも食べれるんで、うんはい。何でも好きです。じゃあアルゼンチンで一番好きな食べ物は何ですか？アルゼンチンはやっぱり、アサードっていうんですけど、牛肉のバーベキューみたいなのが一番好きですね、やっぱり。あとアイス、アルゼンチンの自家製アイスみたいのがめちゃくちゃ美味しいんで食べてほしい。 Oye, pero ahora que sabes los dos idiomas, hay muchísimo, o sea, mucho trabajo. Sí, en verdad no y sí. Adentro de Japón no hay mucho trabajo con el español. Tendría que aprender inglés. Inglés todavía estoy en proceso, así que no sé, pero sí, lo que sí estoy buscando que hay mucho trabajo en México. Como traductor de empresas japonesas, de empresa automotriz, hay muchísimo trabajo. Tengo muchos amigos que se fueron a México como traductor. Así que yo también estaba pensando, si no caía la pandemia, creo que estaría ahora en México. La verdad que me encantaría conocer México. En un futuro estoy pensando ir a México. Todavía no sé, tengo que ver. Te fuiste a los 12 años a Sí. vivir a Argentina. Sí. ¿Hubo algún problema? Sí. Porque, bueno, no sé si en esa época había muchos asiáticos por Sí. allá. De problema, como bullying no recibí mucho, pero sí eso, lo normal que está en la calle y te gritan, chino, chino, y te hacen así, bueno, esas cosas pasan, pero como que ya me acostumbré, así que no me molesta mucho. Como que en Argentina igual usan mucha mala palabra y esa cosa, entonces, como yo también uso bastante malas palabras, entonces no me molesta mucho que me digan chino. Pero así de ser asiático, yo hace 2 meses fui a Argentina y me sorprendió que esos 2 meses que estuve en Argentina nunca me dijeron chino y esa cosa, así que la verdad está cambiando un poco, me parece. Es que hay un montón de malas palabras, no sé, lo que digo yo, che, boludo, la puta que te parió, la concha de tu madre, toda esa cosa. Bueno, no hay cosas que tienen que aprender, pero yo igual creo que los argentinos no usamos mucho como insulto, sino como que ya es algo normal. No se siente mucho insulto para mi gusto. Ahora que llegaste a Japón, ¿llegaste solo? Sí, yo llegué hace 6 años a Japón de nuevo por una beca de universidad. Bueno, la beca de universidad en sí es difícil, pero en mi caso fue muy fácil. Yo solo apliqué esa beca, entonces sin hacer nada pasé. Y bueno, estuve 4 años estudiando la carrera agroeconomía. La verdad que no aprendí nada porque en Japón no se estudia mucho en la universidad, no sé si... Ah, ¿no se estudia sabes. mucho en la universidad? No. No. No es contrario que Latinoamérica. En Latinoamérica en secundaria la pasada de joda, fiesta. En Japón la secundaria estudia muchísimo para entrar a la universidad, pero acá en Japón la universidad, la verdad que no estudias. Es lo que muchos dicen. Sí. ¿Tú crees que todo lo que tienen que aprender en la universidad lo Sí. estudian en la Sí, sí, secundaria sí, sí. preparatoria y ya entran y ya no hacen nada? Sí, no, no hace nada, literal que no hace nada. Yo estuve 4 años, bueno, trabajé, viajé, nada más, todo el tiempo tomando con los japoneses, saliendo de joda. Literal que los exámenes son muy fáciles. Son como exámenes de secundaria en Argentina que estudias un día antes y aprobás y la verdad que me sorprende. ¿Hacer amigos después de tanto tiempo en Japón fue fácil? Sinceramente es un poco difícil hacer amigos en Japón, pero no es imposible.
Como yo primero me había reolvidado el japonés, a los principios me costó mucho porque no podía hablar japonés, pero de a poco estuve teniendo amigos. Tuve más amigos asiáticos, pero no japoneses, como mongolianos, coreanos, chinos, porque capaz ellos son más abiertos o capaz que ellos no tienen muchos amigos, capaz por eso se juntaron conmigo. Pues yo tenía una clase aparte en la universidad, como el idioma japonés, donde estaban todos los extranjeros, capaz por eso, pero después que empecé a trabajar en el restaurante, ahí tuve mucho más amigos japoneses. Oye, cambiando un poquito de tema, Sí. o sea, ¿por qué aquí hay tanta basura? O sea, lo que no vimos hace Es ratito. que acá, de lo que yo entiendo, se juntan toda la gente que no quiere ir a la escuela. La mayoría son menores que buscan lugar donde quedarse, pues son gente que no quieren volverse a casa. Entonces hay muchos que buscan como un sugar daddy, Ah. creo. Y siempre hay como quilombo acá en esta calle. Y Sí. vienen muchos policías por la noche, de lo que me cuentan. Creo que estamos viendo que hay bastantes jóvenes aquí. Yo creo que mejor Sí, apagamos sí, la sí. cámara porque no queremos Sí. tener problemas. Sí, no parece Mejor Japón problemas, acá. no son muy amigables los de Sí, aquí. sí, sí. Mejor vámonos de aquí. Sí. Vámonos, qué miedo. Sí, sí, sí. También hay zonas feas aquí en Japón, ¿no creen? Sí, Poquitas, no, poquitas pero existen, Sí, ¿no? sí. Poquitas pero existen zonas feas. No parece Japón esto. No, no parece. Ahora tienes muchos amigos Sí. argentinos y latinos. Sí, tengo bastante. Tengo muchos amigos argentinos, pero ahora recién empecé a juntarme con muchos amigos argentinos porque yo cuando estaba en la universidad me juntaba mucho con los japoneses y los asiáticos que venían a estudiar. Sí, tengo muchos. La verdad que tengo muchísimos amigos mexicanos, peruanos, argentinos. Ahora que veo que hay muchos argentinos que vienen por Working Holiday, entonces sí, me junto bastante con ellos. Y en la universidad tenía un amigo peruano y dos amigos mexicanos que siempre salíamos a tomar o comer y toda esa cosa. Y la verdad es que me sorprende que hay muchísimos latinos. En Tokio hay muchísimos latinos. Está bien que pegas tu maleta y no se llega ahí ni se la lleva corriendo. No, para mí no hay problema. Lo que sí está un poco sucio el piso, pero no creo que alguien te lleve la mochila. Ah, muy bien. Eso solo en Japón. Sí, eso es Japón. En Argentina lo harías. Y Argentina no, ya me estaría robando, ¿no? Pero bueno. Sí. Sí, eso que tengo el celular, la cámara, todo acá, así que no. Hablando de celular y cámara, la playera, ¿equipo Sí. japonés o equipo argentino? ¿A quién le vas? Yo siempre Argentina. Siempre Yo en Argentina. fútbol siempre Argentina. Bueno, estamos buscando un lugar bonito para grabar, pero Sí, no acá pueden está ver lleno de aquí. como Gars Bar o prostíbulos. Está llenísimo acá. Sí, Creo que estamos en Shinjuku Kabukicho, sí, ¿sería esto? en la zona roja. Sí, 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 zona roja que está. No, no. Es muy feo, de noche es muy feo. Sí, de noche sí no vengan. Es de día, es de mediodía, Sí, de no tarde pasa sí. nada. Está bueno, pero de No hay noche nadie, no. de hecho. No, no, no. Muy Pero feo. sí está bien. Ahorita vamos a pasar enfrente de una tienda Sí, sí. bastante colorida. O sea, Sí, sí, sí. aquí se pone mucha luz, ¿no? Yo creo que en Argentina, bueno, en México al menos sí, Sí, es sí. más discreto el asunto. No, no, creo que no. Aquí hasta lucecitas Sí, le sí, sí. ponen. Realmente estábamos buscando el robot café, Sí, ¿dónde está? pero realmente creo que ya lo quitaron. Ya no. Ah, ahí era, ¿no? ¿Ah, sí? No, la verdad que no sé, nunca fui. Bueno, como lo quitaron por la pande, Ah, mira. ya nos hace que ya desapareció. El robot show. Estaba por esos sabía. pósters tan grandes, ¿no? Las chicas también podemos deleitarnos. Sí, los hostos. Nunca te han pedido que seas hosto. No, 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 ¿No? con mi cara no puedo. Me tendría que operar si tengo que ser hosto. Pero igual me dijeron que la vida de hosto es muy difícil. ¿Ah, sí? A los principios creo que no ganan nada de plata y se hace que trabajar muy duro. Y creo que después de 1 o 2 años capaz que si la pegás, pero si no la pegás, Ajá, seguí ya, abajo. Adiós. Sí, sí. Wow. Hablando de trabajos, dijiste que trabajaste en un restaurante. Sí, uff. Uf, a ver, cuéntanos. Es difícil la vida en Japón, el ¿Sí? trabajo en Japón. Más que nada en el restaurante. Yo había trabajado en un restaurante donde era medio caro. Era muy estricto. Y encima era de sushi, entonces como que están los itamae, son los que hacen los sushi, que son muy, muy estrictos. Yo cuando fui a la entrevista de trabajo, la verdad que me asusté porque toda la gente parecía tipo como yakuza. No tenían tatuajes, pero como la cara, siempre cuando trabajaba me cagaban pedo, o sea, me retaban siempre, porque yo como cuando entré no sabía nada.
Bueno, es obvio que no sabe nada cuando entras, pero acá en Japón como que vos ya tenés que saber y si por tu culpa, no sé, se hace un error, la verdad que te caga mucho a pedo. Una vez me acuerdo que creo que fue el primer día, me acuerdo que el primer día me quedé medio traumado porque después de trabajar, bueno, trabajé 6 horas, después me llamó el gerente y no sé, me empezó a cagarme a pedo como 1 hora. ¿Una hora regañándote? Sí, 1 hora, no, 1 O hora. sea, qué Me decían como pérdida de gritando, tiempo. sí, gritando, como que, ¿cómo no sabes hacer esto? Y encima me decía que mi japonés era malo en ese tiempo y esa cosa también. Y Wow. lo que sí, lo que le cuento todo es que una vez fue como un acoso sexual. Igual mi gerente era hombre, pero cuando entré al trabajo me tocó así, como que me tocó de la nada y yo me quedé asustado. Y yo le conté a una empleada, una chica que trabajaba ahí, y ella me decía que el gerente siempre le tocaba el culo. Y bueno, ella no decía nada porque, bueno, si decía algo, capaz que tenía problemas y tenía que dejar el trabajo. Igual no creo que ya debe estar pasando mucho, pero de abuso de poder hay muchísimo. Yo tenía un empleado que trabajaba, un empleado que había trabajado 31 días seguidos porque no lo dejaban faltar. Y trabajar, no sé, encima era muy duro. Creo que los empleados trabajan de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Casi 16, 17 horas todos los días. Mi empleado ya se quería matar, me decía que iba a tomar para que si se desmaya no tiene que ir a trabajar más. Eso me contaba mi empleado, mi O amigo. sea, prefiero que me pase algo para tener la excusa. Sí, eso, digamos, para faltar. Para faltar, o sea, Sí, sí. crearte una herida para excusarte. Sí, sí, En sí, vez de porque decir, yo sabes no, que estoy increíble. cansado y no te dejan. Increíble. Y lo peor es que cuando él trabajaba, hay días que no le pagaban, de esos 31 días. Creo que había como 10 días que supuestamente era su descanso, no le pagaban. Pero lo hacían trabajar igual. ¿En serio? Eso es la... Pero eso fue cuando llegaste a Japón. Sí. Pero ahorita ya creo que la cosa está cambiando bastante, ya no Sí, se creo que sí, dejan ya tanto, ¿no? después de eso, yo estoy trabajando 4 años ahí, no sé cómo hice, no sé cómo aguanté, pero estoy trabajando 4 años. Wow. Después de más o menos 2, 3 años, se fue el gerente ese, vino otro gerente y cambió todo. Ah, Ya no se podía gritar, como retar. Más que nada los arbaitos los trataban muy, muy bien. entonces para trabajar, ¿dónde preferías? Bueno, por ejemplo, Argentina, Japón, ¿dónde? ¿Cuál? No sé si Argentina porque no hay trabajo, pero capaz que es más tranquilo, ¿no? La vida de Argentina en parte de trabajo. Yo prefiero mucho más trabajar solo, pero Trabajar sí, algún solo. día sí estaría para entrar a una empresa, estoy pensando, pero no, por ahora no. ¿Esas qué son? La verdad que no sé. Son sandalias, ¿no? Son hojotas. ¿Cómo le dicen a esto? Yo le digo hojotas. ¿Le dicen concha? No. Ah, el pan. El pan. Es que no existe en Argentina. ¿Ah, no O sea, existe? Bueno, sí, son como el melón pan, ¿no? como melón Sí, pan. me contó mi amigo mexicano que ¡Ay, no puede es cierto comer que ese no concha. existe en Argentina! No, esto no hay. ¿No? Oh, es cuando dicen, la concha de tu madre, yo no me imaginé esto. Sí, sí, por eso. Sí, sí, o sea, me dijo que en México creo que hay una tienda que se llama La Concha de tu Madre, o algo así, La Concha de su Madre, no sé. Ah, no, La Concha de la Lora, hay una tienda que se llama Concha de la Lora en México, pero bueno. Sí, por eso cuando nos dicen Argentina esto es no mala lo palabra. tomamos tan mal. Sí, Argentina es mala palabra. Sí. Bueno, aquí estamos en Don Quijote. Sí. Es que si no se han dado cuenta, la estoy trayendo en los mismos lugares que traje a Keigo, que ya le hicimos también el video, porque son Sí. amiguis, ¿verdad que son Sí, amiguis? lo De hecho, conocí. yo la conocí a él por Keigo, ¿verdad? Es verdad, sí, sí. Sí, ese día nos conocimos y quedamos en la entrevista Sí, después sí, de sí. muchos meses. Sí, sí. Como 2 meses ya. 2 meses ya. ¿Te gusta Pokémon? Sí, sí. ¿Sí? Me encanta. ¡Oh, no! Ahí está. Listo. Difícil encontrar vinos argentinos. Vinos puede ser, pero no sé si acá vende, la verdad que no veo. Veo muchos chilenos, pero argentinos la verdad que no veo muchos. Ajá. Porque Argentina es mucho vino, ¿no? ¿Toman mucho vino? Sí, tiene mucho vino, pero me parece que no viene mucho para Japón, Ajá. de que yo siento. Ay. La verdad, ni idea. De aquí de los snacks que vemos aquí, como que ¿cuál nos recomendarías? Snacks. La verdad que hace mucho, bueno, estos son coreanos igual. Son coreanos. Snacks, ajá. a ver si... No, no hay snacks japoneses. No hay snacks japoneses. ¿Cómo que? Ay, ¿qué es Está esto? Se ve delicioso, Algo de miel, ¿será? ¿verdad? Se ve Sí. como que muy bueno. Sí. No hay snacks No hay japoneses. snacks japoneses. Acá también son todos coreanos. Huevos. Son todos fideos instantáneos Ah, de pues Corea. son coreanos. Sí. Wow. Bueno, acá sí son fideos Ah, sí son instantáneos japoneses. japoneses, pero yo no como. Ah, ¿no comes? ¿Por qué? No me gusta.
No sé si no me gusta, pero como que capaz que hace un poco malo el cuerpo, pero a mí más que ramen me gustan los yakisobas. Ah, los Los yakisobas para mí Ajá. son buenos. ¿Ya probaste este que supuestamente pica un montón? No, o sea que a mí no me gusta lo picante. Entonces me da miedo ir a México un poco, porque dice que pica mucho. Fui a México un día por Escara, Ajá. estuve casi 23 horas Sí. y fui a comer tacos, la verdad que muy bueno. Y me di cuenta que, no sé si es verdad, pero como que muchos les ponen como chile, pero en sí los tacos no tienen chile. Ah, No sé, la salsa. verdad Sí, que no sí, sé. le ponen Como la que les ponen salsa. mucha salsa a los mexicanos, Ajá. ¿no? Por eso yo no entiendo cómo comen tanto picante, porque en Argentina no comemos picante, en Japón más o menos. Más o menos. Entonces no me gusta lo picante, pero la comida mexicana me gustó muchísimo y me pareció muy barato todo en México. Sí, sí, más Así que Japón, sí. Sí, quiero ir de nuevo. Sí. Oye, ¿cuánto se gana más o menos en Japón un salario normal? Por ejemplo, lo que ganaste en ese restaurante. Lo que gané ese restaurante. Igual yo ganaba bastante, pero creo que normalmente depende. Depende si soy empleado o si soy arubaito, ¿no? Arubaito de trabajar por corto plazo. Si soy arubaito, más o menos en Tokio está de 1000, o sea, la hora 1000 yenes, Ahora 1000 yenes. más o menos. 1000 yenes a 1200 yenes, acá Ajá. en Tokio. Hay lugares que son más bajos, pero en Sí. Tokio más o menos arriba de 1000. Y de noche supongo que pagarán, bueno, algunos pagarán. Sí, cuando hace hora extra, que son más de 8 horas, ahí te suben 25% y de noche, después de las 10, te suben 25% también. Sí, la verdad que lo que sí recomiendo yo es Yagarico. Esto es lo que me gusta a mí. Sí, me encanta. Esto para mí está muy bueno. Los Yagarico. Esto. Y ya. Lo único. Sí. Son de Mira. gomitas. Gomitas. Pero muy bonitas. Están muy bonitas las gomitas estas. Sí, recomiendo totalmente. A mí me gusta, no sé. Tiene un sabor medio raro. O sea, tiene quinaco. Es como... La soja Sí, la soja, seca, sí. hecha por... Con azúcar, me parece. Ajá, con azúcar. Sí. Está bueno, ¿eh? O sea, es como el quinaco mochi. El mochi es como... Pastelillo de arroz. Sí. ¿Y cuáles son tus planes a futuro? Bueno, yo empecé a hacer contenidos porque siempre quise como unir Latinoamérica y Japón. Como sé japonés y español, voy a aprovechar eso. Y ahora estoy más que nada mostrando Japón a los latinos. Traté de hacer contenido para los japoneses, pero no me salió bien. Y nada, mi sueño es como en un futuro hacer un trabajo conectando Latinoamérica y Japón. Más o menos de acá a 3 años voy a intentar de viajar todo Japón, mostrar todo Japón a los latinos, y también estoy pensando como viajar a Latinoamérica y mostrar Latinoamérica para los japoneses. Y por eso yo también había ido a Argentina 2 meses, grabé muchos videos, todavía no edité, pero grabé muchos videos para los japoneses. Así que sí, voy a ver qué onda eso, y si me sale bien ese contenido para los japoneses, estoy pensando ir a México en enero. Y así creo que voy a estar en Japón, Latinoamérica, esa es mi idea. Capaz que sí, me vaya a trabajar un año a México para probar, después me voy a Japón. Ese contenido mientras trabajo. Saludos a todos. Acá compramos, ¿qué sería? Tipo un snack coreano. Vamos a probar. Uy, no puedo abrir eso. No puedo abrir. ¿Por qué? O sea, siento que se me va a explotar. Es acá. Ahí está. No, el olor no tiene pinta de picante. Tiene como olor a pan frito. No, así se ve. Normal. No es picante. No es tan picante. O sea, pica un poco, pero tiene lo dulce también. Entonces, está bueno, me gustó. Está bueno. Como que tiene como tipo perejil y gochujang, que es como el condimento de Corea. Yo pensé que era más picante, pero la verdad que no. Está bueno para tomar con una cerveza. Para comer con una cerveza. Pues muchísimo éxito en todos tus proyectos y ya saben, vayan a seguirlo, ¿verdad? Para que te apoyen. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse al canal de ella. Si quieren, me pueden seguir a mi canal. Yo hago entrevistas a japoneses y a latinos que viven en Japón. También hice un par de entrevistas en Argentina. Como ejemplo, entrevisté a mi abuela que viene. La verdad que tiene una historia hermosa, así que si querés véanlo.
Así que nada, si quieren síganme, ayúdenme. Y bueno, nada, nos vemos chicos. Adiós. Chao, chao.